bien, Daniel. Bueno, muy bien, yo creo que vamos empezando, vamos arrancando un poco. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de hipotermias. ¿Listo? Para esto vamos a utilizar la clasificación suiza o de la Asociación Internacional de Medicina de Montaña. Generalmente cuando hacemos nuestros cursos damos la clasificación de la Sociedad Médica de Áreas Remotas, que es de leve, moderado, severo y profundo. Esta vez vamos a ver otra clasificación, es un poco más larga, que es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Y miraremos pues qué pasa en cada uno de estos grados, miraremos qué debemos hacer en cada uno de estos grados y vamos al final de la charla a resolver todas las preguntas que surjan alrededor de este tema. Muy bien, para hablar de hipotermias debemos iniciar, o para hablar cualquier patología secundaria a la temperatura, deberíamos iniciar con entender un poco la autorregulación o la regulación térmica que hace nuestro cuerpo, ya sea para estados de calor extremo o de frío extremo. Quiere decir que nuestro cuerpo va a intentar mantener la temperatura normal de nuestro cuerpo, que es entre 36 a 37 grados, independiente de las condiciones climáticas a las que nos estemos enfrentando. Por ejemplo, si hablamos de calor, estamos digamos en un ambiente caluroso a 40 grados, nuestro cuerpo va a hacer una serie de mecanismos para compensar ese calor y mantener nuestra temperatura entre 36 y 37 grados. No va a llegar a la temperatura exterior de los 40 grados. Van a pasar cosas como la sudoración, ¿cierto? La vasodilatación periférica, que esos vasos se hacen más grandes para que haya más torrente sanguíneo circulando por todo nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se pueda refrigerar. Cuando hablamos de frío, estamos hablando de que ya los márgenes se vuelven un poco más estrechos y nuestro cuerpo llega a un punto en donde se vuelve incapaz de soportar temperaturas extremadamente frías. Cuando empezamos a hablar de hipotermias, estaríamos diciendo que nuestro cuerpo ya no está entre 36 o 37 grados centígrados, sino que la temperatura corporal central de nuestro cuerpo estaría por debajo de 35 grados. ¿Listo? Y aquí empezaríamos a mirar que empezarían los diferentes grados de hipotermia. Cuando nuestro cuerpo se enfrenta al frío, esos 35 grados y hacia abajo hace que nuestras funciones metabólicas, nuestras funciones cerebrales, todo el funcionamiento total de nuestro cuerpo se haga más lento. Todo empieza a funcionar más lento. Nuestra respiración se hace más lenta, nuestro corazón late con mayor lentitud, todo se vuelve más lento, pensamos más lento, actuamos más lento, nos movemos más lento. Y es bien importante tener esto en cuenta porque cuando nosotros nos enfrentamos a una víctima de hipotermia, la atención de víctimas cambia. ¿Cambia en qué sentido? En que ya no podemos irnos hacia el afán de vamos a cubrir todas las lesiones que tiene esta víctima, sino que ya nos tenemos que tomar con más calma porque los signos vitales se van a hacer más lentos. No podemos utilizar los 30 segundos que utilizamos para toma de signos vitales en un paciente hipotérmico porque probablemente estos signos estén alterados, entonces lo tendremos que coger con mayor calma. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de hipotermias, empezaríamos a hablar de temperaturas centrales. Les comentaba que una temperatura por debajo de 35 grados, sin llegar a los 32 grados centígrados, hablaríamos del primer grado de hipotermia. ¿Listo? Este sería nuestro primer grado de hipotermia.
¿Qué encontramos en un paciente con este primer grado de hipotermia? La persona está temblando y puede temblar o tener escalofríos de forma descontrolada, o sea que ya la persona no controla. Y es nuestro cuerpo haciendo su esfuerzo para mantener el calor corporal. La temperatura que se genera con ese temblor va a tratar de aumentar esa temperatura y pasarla por encima de los 35 grados. Pero lógicamente, si nos seguimos enfrentando a ese medio hostil, probablemente esa temperatura en vez de subir, pues va a ir es hacia abajo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como socorristas, como primeros respondientes, como una persona que se encuentra a alguien con un grado de hipotermia grado 1? Que probablemente todos la hemos tenido, los que nos hemos enfrentado al frío, pues lo primero que debemos hacer es sacarlo del ambiente frío. ¿Listo? Sacarlos del ambiente frío. 2. Si tiene ropa húmeda y tenemos la posibilidad de cambiar esas capas húmedas por capas secas sin tener que poner a la víctima en contacto con el ambiente frío, cambiamos las capas secas. Si desafortunadamente no tengo un refugio, no tengo una carpa, no tengo una cueva y tengo capas húmedas, es muy probable que si yo retiro esas capas húmedas en el transcurso que estemos retirando esas capas húmedas, pueda la persona tener una mayor pérdida de calor y pasarnos de un grado 1 a un grado 2. Entonces la recomendación que nos da la UIA y la Asociación Internacional de Medicina de Montaña es si tiene capas húmedas, vamos a manejarlo con las capas húmedas si no hay posibilidad de tener un ambiente controlado donde la persona no la expongamos a mayor frío. Si tenemos el ambiente controlado, pues lógicamente podemos colocar a la persona, digamos, en una carpa, cambiar esa ropa húmeda y dejar que la persona tiemble. Ella tiembla y va a generar calor. La persona todavía está consciente. ¿Qué más podemos hacer? Hombre, pongámosla a ejercitarse. Venga, va conmigo, vamos a hacer unas flexiones de pecho, vamos a hacer unas cuclillas, vamos a trotar acá en el sitio, vamos a movernos para que la persona empiece a generar calor. ¿Listo? Todavía esa persona no ha perdido su capacidad de generar calor. ¿Listo? Como lo veremos en otro de los grados. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer también? Hombre, dar una bebida caliente, ojalá dulcecita. Yo siempre digo que en Colombia tenemos la mejor bebida para hipotermia que se llama agua de panela. La agua de panela, hacer un agua de panelita, la persona se la toma, muy probablemente va a dejar de temblar y va a empezar a sentir calor. Si esa persona no todavía y no podemos solventar su situación, lo que hacemos es la metemos dentro de un sleeping, si tenemos un sitio donde podemos colocarla dentro de un sleeping y dejemos que ella tiemble dentro del sleeping produciendo calor. Realmente la hipotermia grado 1, ¿listo? La hipotermia grado 1 es de fácil manejo. Pero ¿qué pasa con esta hipotermia de grado 1? Que si no le paramos bolas, o sea, no somos conscientes de que ya hay una hipotermia, el proceso de paso de hipotermia de 1 a 2 o a 3 o a 4 o a 5 es un proceso insidioso. ¿Listo? Es un proceso insidioso. Quiere decir que la persona no es consciente de que cada vez está entrando o está profundizando su hipotermia. Por eso es importante que si tenemos una persona en la que consideramos algún grado de hipotermia, nunca la dejemos sola. ¿Por qué? Porque ella no va a ser capaz de discernir que se está entrando o está profundizando en la hipotermia. Cuando hablamos de hipotermia grado 2, estamos hablando de aproximadamente una temperatura entre 32, 29 grados centígrados, sin llegar todavía a los 28 grados centígrados. ¿Listo? La persona ya no tiembla en esta clasificación, ya no hay temblores en la grado 2 en la clasificación suiza, ¿listo? En la otra clasificación que la vemos en los cursos, en la grado 2 o en la moderada, hay temblores incontrolables. En esta clasificación, la grado 2, no hay temblores, pero la persona se encuentra todavía consciente,
no está alerta como de pronto estoy yo en este momento o como de pronto estarán algunos de ustedes en sus casas, sino estará más somnoliento, estará letargado. De pronto ustedes le hablan y la persona de pronto voltea y los mira y les dice, claro, sí, está todo actuando más lento, pero todavía tiene conciencia, todavía podemos hacer algo con esta persona. No tiene temblores, no tiene escalofríos, temperatura por debajo de los 32 grados centígrados sin llegar a los 28 y lo más importante, todavía es consciente. Al ser consciente, tenemos la posibilidad de que podemos dar líquidos cuidadosamente por vía oral, ojalá tibios, ya no los daremos extremadamente calientes como nos gusta tomar agua panela, sino tibios, dulces, una agua panelita dulcecita, calientita, y haremos que la persona intente moverse, pero con precaución. Y digo con precaución porque ya miraremos que en la grado 3 el paciente se vuelve de cristal, se llama el paciente de cristal, que es secundario a que el frío genera en nuestro cuerpo a nivel del músculo cardíaco, del miocardio, genera una irritabilidad del miocardio. Y ese músculo cardíaco, al estar irritado por algún proceso fuerte, puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio o iniciando con una fibrilación ventricular, que ya la tocaremos más adelante. ¿Qué podemos, además de esto, qué podemos hacer con un paciente grado 2? La persona todavía tiene la posibilidad de generar energía, su cuerpo todavía tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces podemos hacer que ejercite un poco, podemos meterlo dentro de un sleeping, de pronto si queremos ayudarlo, podemos meter algunas bolsas o botellas con agua caliente envueltas en tela dentro del sleeping, darle algo de tomar dulcecito. Si tiene ropa, no se les olvide, si está húmeda y la posibilidad de hacerlo en un refugio o en una carpa, podemos quitarle esa ropa. Si no, si estamos en la montaña, si de pronto estamos a la intemperie, no hay un sitio para cambiarlo y de pronto la posibilidad de que se enfríe más es más alta que el beneficio que podemos hacer quitándole la ropa húmeda, no se la quitaríamos, listo, y trataríamos de empezar a calentar al paciente con estos métodos. Grado 2, listo. Cuando hablamos de hipotermias grado 3, listo, vemos grado 1, la persona tiembla y puede temblar de forma descontrolada, temperaturas de los 35 hasta antes de los 32 grados. Grado 2, la persona ya no tiembla, pero está consciente, aletargada, pero consciente. ¿Listo? No hemos perdido todavía esa vía oral. Temperaturas 32 hasta antes de 28. ¿Listo? Cuando hablamos de un grado 3, ya las cosas se empiezan a complicar. Cuando hablamos de una hipotermia grado 3, ya la persona no está consciente. No está consciente. Quiere decir, para las personas que manejan la escala ABDN, estaría B, D o N. ¿Listo? Para algunos médicos que he visto que se han conectado, estaríamos hablando con una escala de Glasgow por debajo de 13. ¿Listo? Ya la persona no está consciente. 13, 12, 10, dependiendo el grado de la escala de Glasgow. Temperaturas por debajo de los 28 grados. En este momento, la persona no es capaz, su organismo no es capaz de generar calor. Por más que le pongamos cosas encima, por más que yo diga, le voy a colocar 3 ruanas, 2 cobijas 5 tigres de plumas, la persona no se va a calentar. No se va a calentar. ¿Por qué? Porque su cuerpo perdió esa capacidad de producir calor. Y es entonces en ese momento donde las cosas se nos complican, porque además de que la persona no produce calor, además de eso,
la persona se vuelve de cristal. Quiere decir que, como les comentaba, ese músculo cardíaco ya está tan frío que cualquier movimiento brusco puede hacer que ese músculo cardíaco empiece a hacer este movimiento, que es lo que conocemos como fibrilación ventricular. Y la fibrilación ventricular es el ritmo más frecuente en el paro cardiorrespiratorio. Entonces las cosas se ponen cada vez más interesantes. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer entonces nosotros con un paciente en el cual sospechamos una hipotermia grado 3? 1. No podemos hacer movimientos bruscos. Quiere decir que un proceso de evacuación de esta persona, en donde digamos tenemos que pasarlo o hacerle una serie de rapeles, o tenemos que deslizarlo por una pared, o tenemos que atravesar un trayecto muy largo, pues probablemente nos tropecemos y pueda generar una fibrilación ventricular. ¿Listo? Entonces tenemos que pensar muy bien las cosas, tenemos que ver cómo manejamos la hipotermia para bajarla de grado 3 a grado 2 y poder trasladarla. ¿Qué debemos hacer? La persona no produce calor, entonces tenemos que dar calor a esa persona, ya sea con pads químicos de calor. ¿Listo? Recordemos que esos pads químicos de calor van a ser más difícil que se produzca calor en esa persona, pero si no tenemos botellas de agua caliente envueltas en tela, piedras, que yo llegue y haga una fogata y coloque las piedras a calentarse, caliento las piedras y esas piedras calientes, no a quemarropa, no las vamos a colocar tampoco que estén al rojo vivo, pero si ponemos en tela y las colocamos dentro del sleeping de esa persona. ¿Qué va a hacer eso? Que hay una fuente externa de calor que le está brindando calor a una persona que no produce calor. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y el cuerpo a cuerpo? El famosísimo, hombre, pues yo me meto con la persona en el sleeping para darle calor. Este cuerpo a cuerpo sí, funciona, lógicamente, yo soy una fuente de calor. El problema del cuerpo a cuerpo es que así como yo estoy brindándole calor a esta persona que lo necesita, ella me está robando mi calor y puede hacer que yo entre en hipotermia. Entonces, puedo hacer esa técnica, pero debo complementarla con algo más. Ya sea que tenga una fogata, ya sea que prenda una hornilla, y tenemos en cuenta que si prendo una estufita de gas dentro de la carpa, pues de estar muy pilosos, uno, que esté bien ventilado para que no vayamos a tener una intoxicación por monóxido de carbono, y dos, pues que no vaya a quemarnos la carpa. ¿Listo? Cualquier método, hacer un empaquetado de hipotermia, ¿listo? Funciona bastante bien. Un empaquetado de hipotermia lo que consiste es en hacer diferentes capas. Cada capa va a tener una función en especial. Va a haber una capa que es una capa que reflejará el calor, ¿listo? Va a reflejar el calor hacia ese cuerpo. Va a haber una capa como un sleeping, una manta que va a mantener que ese calor no salga de ese cucurucho y que se cierre el calor, que no tenga pérdidas de calor. Y lógicamente una capa aislante que va a impedir las pérdidas de calor por conducción, que son las más frecuentes. Asimismo, una capa impermeable. Funcionan bastante bien para estas grado 3, funcionan muy bien. Ideal, y los que han hecho cursos conmigo saben que molesto mucho con respecto a los empaquetados de hipotermia, porque una persona que si además de tener una lesión por frío como la hipotermia, tiene una lesión osteomuscular, la pérdida de sangre va a hacer que entre más rápido en hipotermia. Entonces, tenemos de nuevo, grado 1, temblores, temperaturas más o menos debajo de los 35, sin llegar a los 32 grados. Grado 2, no hay temblores, ¿listo? Temperaturas por debajo de los 32, sin llegar a los 28 grados. Grado 3, y está consciente.
No hay temblores, pero está consciente. Grado 3, no está consciente, pero sigue respirando, ¿cierto? Temperaturas por debajo de los 38 grados. Y vendría la grado 4. Aquí vendría grado 4 y grado 5. La grado 4 quiere decir que ya la persona no está consciente, no tiembla, no está consciente y no está respirando. Ojo con hipotermias. Sabemos que en el momento de hacer RCP en una persona, cuando hablamos de personal no médico, ¿listo? Cuando hablamos de personal no médico, vemos que el protocolo nos dice respira o no respira, inicio compresiones. Si hablamos de personal médico, miraríamos pulso y después, dependiendo del pulso, decidiríamos si iniciamos o no iniciamos compresiones. Pero el personal no médico no respira, lo primero que pensaríamos es inicie compresiones, ¿cierto? Cambia un poco con esta clasificación y con la hipotermia cambian muchos de los protocolos. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona no respire, entre comillas, porque de pronto tomé signos vitales durante 30 segundos. Realmente, para iniciar el protocolo de RCP en una persona hipotérmica grado 4, debo tomar signos vitales y estar seguro de que no tengo ninguno de sus signos vitales en por lo menos 1 o 2 minutos. 1 o 2 minutos. ¿Por qué? Porque si yo inicio un RCP con una persona que tiene una respiración o 2 respiraciones por minuto, lo que voy a hacer es que voy a desencadenar con ese RCP una fibrilación ventricular. Quiere decir que una persona que estaba respirando lento, con una hipotermia grado 4, yo hice una iatrogenia de iniciarle una fibrilación ventricular y entrarle en paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿cómo cambia un poco acá este protocolo? Nos dice que si ya la persona estamos 100% seguros de que esa persona no respira, para iniciar el proceso de RCP tenemos que tener 2 cosas en cuenta. 1, ¿me encuentro solo o me encuentro con más personas? Y 2, tengo asegurado o puedo asegurar un RCP continuo. Entonces, una deriva en la otra. Si yo estoy solo, es probable que yo no pueda iniciar métodos de calentamiento como colocar botellas con agua, colocar piedras calientes, colocar pads de calor. Para las personas del personal de salud, pues por ejemplo podemos colocar líquidos endovenosos. Se recomienda lactato de Ringer a temperaturas de 38 a 40 grados por vía endovenosa en 2 venas para iniciar procesos de calentamiento interno. ¿Listo? Si yo estoy solo, pues probablemente no voy a poder suplir el proceso de calentamiento y suplir el RCP. Entonces, cuando estoy solo, lo que nos dice el protocolo es, vamos a hacerlo con calma. Vamos a coger 5 minutos en los que voy a hacer RCP, exclusivamente RCP, y 5 minutos en los que voy a hacer exclusivamente métodos de recalentamiento. ¿Listo? 5 minutos de RCP, 5 minutos de recalentamiento hasta que logre obtener una temperatura por encima o igual o por encima a 32 grados centígrados. ¿Listo? Por encima o igual a 32 grados centígrados. ¿Por qué a 32 grados centígrados? Porque muchos me dirían, pero es que el protocolo en áreas remotas nos dice que el RCP se puede hacer durante 20 minutos y en 20 minutos la persona no sale del paro cardiorrespiratorio, decimos que la persona ya no tiene probabilidades de vivir en áreas remotas o protocolo de áreas remotas. En hipotermia cambia un poco este protocolo. ¿Por qué? Porque la ley en áreas remotas con respecto a la hipotermia
es que ninguna persona está muerta hasta que esté caliente y muerta. Y consideramos que una persona está caliente cuando pasa la barrera de los 32 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, estoy solo, 5 minutos de RCP, 5 minutos de recalentamiento, hasta obtener una temperatura de 32 grados centígrados y de ahí continuar haciendo RCP. Si estoy acompañado, las cosas cambian, y más si somos varias personas, porque uno podrá hacer RCP de forma constante, sin parar, y las otras personas podrán estar haciendo métodos de recalentamiento. ¿Listo? Que sería lo ideal. Entonces, una cosa es cuando estoy solo, otra cuando tengo varias personas. Y no se nos olvide, siempre llegaremos, nuestra base o nuestro punto serán los 32 grados. Ahí es cuando consideramos que la persona ya puede empezar a producir calor. Que llegue a los 32 grados no quiere decir que no lo siga recalentando o que no siga haciéndole RCP. Lo seguiremos haciendo. ¿Listo? Hasta lo que dé, hasta lo que sea necesario. El protocolo cambia. Cambia a tal punto que han habido casos de personas que con una hipotermia grado 4 han salido a flote, han hecho RCP continua sin parar hasta el hospital, en donde en el hospital hicieron una exsanguinación por frío. Una exsanguinación es que saco sangre de un lado, lo paso por una máquina, calientan y entra por el otro lado y van recirculando esa sangre que sale fría, entra caliente, y han pasado 2 horas con personas que han tenido un grado 4 sin complicaciones neurológicas, lo cual es bastante importante tener en cuenta. ¿Listo? Entonces recordemos, grado 1, temblores, temperatura 35 grados. Grado 2, no hay temblores, pero está consciente, temperatura por debajo de los 32 grados sin llegar a los 28. Grado 3, no está consciente, pero todavía respira. Y aquí recuerden que se vuelve la persona de cristal. ¿Listo? Temperaturas por debajo de los 28 grados. Grado 4, el paciente no respira, tomado en 2 minutos, con temperaturas por debajo de los 24 grados. Y aquí es donde se deriva el grado 5. Y es cuando nosotros tenemos que pensar, tengo un paciente con una hipotermia grado 4, pero además de esa hipotermia, tiene lesiones fatales. ¿Listo? Una amputación de una pierna, por ejemplo. Una amputación de un brazo, un trauma craneoencefálico severo. ¿Listo? En ese momento la consideraría ya no grado 4, que tiene posibilidades de recuperar, porque recuerden, en hipotermia nadie está muerto hasta que esté caliente y muerto, sino que la consideraría un grado 5, paciente no recuperable. ¿Listo? Lo que nos divide esta sección es, ¿tiene o no tiene lesiones fatales? ¿Listo? ¿Tiene lesiones fatales? Grado 5. ¿No tiene lesiones fatales? Grado 4, y vamos a dar todas las posibilidades a esta víctima para poder salir de esa hipotermia. Dependerá de nosotros como socorristas y el grupo que nos esté acompañando de hacer que esta persona hagamos nuestro mejor esfuerzo para que pueda salir de su hipotermia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no se nos olvide algunos métodos de calentamiento, temblores, los escalofríos, ¿listo? Botellas con agua, líquidos calientes y dulces, pads químicos de calor, empaquetados de hipotermia, mantas térmicas, que viene manta térmica, sleeping aislante y una capa impermeable, las hornillas, velas, fogatas, todo lo que podamos tener a la mano. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo debemos? Porque yo les he estado hablando de cómo se debe, se habla de temperatura y se habla de temperatura
central. Cuando hablamos de temperatura corporal central, no estamos hablando de la temperatura que tomamos acá debajo de la axila o que la mamá le pone a uno el termómetro en la boca, sino que existen tres métodos, existen unos cuantos más, pero vamos a tratar tres métodos de los cuales sirven para tomar la temperatura central. Es el intraesofágico. El intraesofágico generalmente lo hace un médico que tenga experiencia en intubación orotraqueal, ¿listo? Cuando se coloca el tubo de tórax puede colocarse con un termómetro intraesofágico y nos va a medir la temperatura central de nuestro cuerpo. Algo agobiante para personal no médico, no se va a recomendar jamás, ¿listo? La otra es la temperatura intratimpánica, que se toma con un aparatico acá en la parte del oído. Es bastante sencilla de tomar, es muy confiable. El problema es que el aparatico es costosillo, ¿listo? Es costosillo. Y finalmente el termómetro común y corriente de 1000 pesitos, ojalá de mercurio, no de los automáticos, sino de los manuales, y tendríamos que hacerla intrarrectal, ¿listo? El hacer una toma intrarrectal no quiere decir que yo estoy temblando y que entonces venga para acá, voy a ponerle el termómetro. No, estamos hablando de que manejaríamos una temperatura central intrarrectal cuando la persona ya no es consciente, quiere decir que estamos en grado 3 o en grado 4, ¿listo? Y queremos realmente determinar a qué temperatura se encuentra. Si yo sé que la persona está temblando, pues probablemente me puedo hacer una idea de que su temperatura no está por debajo de los 32 grados. Si yo veo que la persona no está temblando, pero está consciente, sé que su temperatura no está por debajo de los 28 grados. Estaríamos hablando más, para hacerlo en pacientes grado 3 y grado 4, que no podemos discernir, ¿listo? Que no podemos discernir si se encuentran en el uno o en la otra, ¿listo? Pero tampoco es algo extremadamente importante de nosotros como socorristas en áreas remotas de a un paciente con hipotermia estarle tomando la temperatura constantemente, ¿listo? Lo importante es saber que tenemos que iniciar métodos de calentamiento, ¿listo? Bueno, muy bien. Vamos entonces en este momento a empezar a resolver algunas preguntas que hayan surgido para dar como completa esta charla y miramos todas las dudas que haya. Rafael Rodríguez Aguirre pregunta, ¿cuál sería la mejor recomendación a fin de evitar la hipotermia para un caminante amateur? Muy bien. ¿Qué recomendaciones se deben tener para evitar la hipotermia? Uno, saber a dónde vamos a ir. ¿Listo? Es diferente que vaya a un páramo a que vaya a un 5000 o que vaya a un 7000. Entonces es indispensable claro el lugar al que vamos a ir. Dos, la vestimenta a la que voy a utilizar. Yo no puedo irme a un páramo, ¿listo? En donde voy a pasar unas noches que probablemente estemos por debajo de 0 grados. De pronto no lleguemos a más de menos 3 grados, pero no puedo llegar en jean, ¿cierto? No puedo llegar con camisillas de algodón, de pronto con una mala chaqueta, ¿listo? Lo mismo, si yo voy para un 7000, pues por más que estemos equipados con una chaqueta de plumas de 600, pues probablemente no va a ser la indicada, ¿listo? Entonces siempre estar pendiente del lugar al que vayamos y la ropa con la que voy a estar. Y lógicamente es muy indispensable que tengamos en nuestro botiquín cosas para solventar una hipotermia. ¿Listo? Mínimo una manta térmica. Mínimo. ¿Listo? Y pues tener siempre una estufita,
Ojalá un pedacito de panela, listo, para poder solventar cosas de la hipotermia. En la prevención siempre está todo. ¿Listo? Daniela pregunta, escala BDN. Listo. Daniela, entonces, la escala BDN hace referencia a un sistema de medición de los niveles de conciencia que tiene una persona, que van desde el A, que quiere decir alerta, la persona responde en qué lugar se encuentra, en qué año está, cómo se llama, qué le ocurrió, quiere decir que está completamente alerta. A menos quiere decir que está somnolienta, la persona que está como aletargada, de pronto ya estas preguntas no las responde o no las responde con coherencia. Que la persona responde a estímulos verbales. Tú la llamas, oye, 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 ¿cómo estás? Y de pronto ella abre los ojos o hace un quejido, no te va a hablar. Y D responde a estímulos de dolor, ya no responde a las frases verbales, sino a los estímulos de dolor. Y N ya no responde a ningún estímulo. Es una escala que se utiliza para las personas que hacen socorrismo en áreas remotas. ¿Listo? Es una escala sencilla, es diferente a la escala que utilizan los médicos en los hospitales, que se llama la escala de Glasgow. Renata, de temperatura de la persona aparte de los demás síntomas. ¿Cómo podría yo medir esa temperatura? ¿Debería entonces tener en mi botiquín siempre un termómetro? Ideal siempre en el botiquín tener un termómetro y ojalá un termómetro manual de mercurio, de los baraticos, de 1.000 pesos. Nos van a ayudar, ya vimos las formas en las cuales podemos tomar esta temperatura. Recordemos que ciertas señales nos indican que la persona está por encima de los 32 grados y ya tomaríamos la temperatura intrarrectal con pacientes que están por debajo de esos 32 grados, hablando de los casos de grado 3 y grado 4. ¿Listo? Oscar dice, entonces en hipotermia grado 4 se hace RCP 30 por 2 o solo respiración. Muy buena pregunta. Depende. ¿Listo? Cuando hablamos de RCP, y ya miramos que el RCP existen varias técnicas para hacer RCP, depende de cómo como socorrista. Si yo como socorrista tengo mi mascarilla, tengo mi equipo de protección, podría hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones de forma indefinida. O sea, si estoy con varias gente, hasta donde pueda. ¿Listo? Si no cuento con mi mascarilla, haríamos solo compresiones, sin ventilaciones. ¿Listo? Solo compresiones, si no cuento con los métodos de protección. Paola Ramírez, recorderis de las temperaturas por grado, por favor. Entonces, Paula, recorderis, grado 1, temperaturas por debajo de 35 sin llegar a 32 grados. ¿Listo? Y la característica, hay temblores y pueden ser temblores incontrolables. ¿Listo? Grado 2, temperaturas entre 32 hasta antes de 28 grados. ¿Listo? Ya no hay temblores, pero la persona está consciente, aletargada, pero consciente. Grado 3, temperaturas de 28 hasta antes de 24 grados. Ya la persona no respira, entre comillas, recordémoslo. No está consciente, perdón. Grado 4, la persona temperaturas por debajo de 24 grados y grado 5 es una persona con una hipotermia grado 4 pero con una lesión fatal. ¿Listo? Ya no recuperable. Muy bien. Diego Felipe, ¿al del grado 5 lo dejo? Al grado 5 es una persona que ya consideraríamos en nuestra escala de triage negra. Quiere decir que es una persona que ya murió y no hay recuperable. Lógicamente, si estoy en campo, si estoy en terreno agreste, estoy en un área remota, pues no vamos a dejar tirado a un muerto. ¿Listo? O sea, tenemos que ser consecuentes. Hay una persona que se quedará mientras que llegará todo el equipo que hará el levantamiento de ese cadáver.
¿listo? Pero no dejemos solo a esa persona no podemos abandonarla simplemente porque decidimos que no podemos hacerle el RCP. Santiago Trujillo, ¿cómo hacer si no se tiene un termómetro? Listo, Santiago, igual que lo que veíamos, pues podemos sospechar temperaturas dependiendo las acciones de la persona, ¿no? Ya lo hemos repetido en varias ocasiones. José Trueque, ¿se puede dar hipotermia en ambientes cálidos? ¿Cómo manejarlo en ese caso? De que sí. Si se puede dar hipotermia en ambientes calurosos, sí, se puede dar. Lo que pasa es que la hipotermia en ambientes calurosos es probable que no llegue a un estadio grado 3 o grado 4. ¿Listo? Pero en un ambiente caluroso, y colocó algunos casos, en el Chicamocha manejamos durante la carrera del Chicamocha algunos casos de hipotermia grado 1 porque la persona pues está corriendo, está perdiendo líquidos y empezó a llover. A pesar de que era un ambiente caluroso, el frío, la ropa mojada, la persona empezó con temblores y temblores incontrolables que los manejamos con bebidas calientes, con su manta térmica, pero sí se pueden presentar. No llegarán a estadios tan avanzados, pero podemos encontrar de los primeros estadios. Mau Magia, ¿el número y frecuencia de compresiones del RCP se mantiene igual? Sí, ya sabemos que serán 32 y podemos dar ventilaciones. En adultos ya sabemos a una profundidad de 5 o 6 centímetros, a un ritmo más o menos de 100 a 120 por minuto, listo, de forma interrumpida. Y si es solo compresiones, igual, pero sin dar ventilaciones. Hugo Cortés, AVDN, ¿y cuál es su procedimiento? ABDN. Aquí lo escribió, fue A. ¿Listo? El ABDN, bueno, ya hablamos un poco de la escala ABDN. Eh, Valeria Cardona, ¿cuáles son los tipos de tela o ropa que se deben usar para exponerse al frío? ¿Cuáles son los tipos de De prenda prendas que se deben usar? para exponerse al frío. Bueno, pienso que la pregunta va es hacia qué prendas debemos utilizar para prevenir un proceso de hipotermia. Como les decía, depende hacia dónde vayamos a ir y siempre pues vestirse en capas, una capa o una primera capa que es la capa liviana, por decirlo así, que es la que va a concentrar o la que va a reflejar más nuestro calor, una capa de polar y una capa impermeable. Pero pues bueno, eso es más hacia la parte de supervivencia, pero siempre vestirse con capas y dependiendo la altura a la que vayamos a estar o a la temperatura a la que vayamos a tener. Santiago Trujillo, ¿cuál es la mejor manera de dormir para mantener la temperatura corporal? Me han recomendado desnudo dentro del saco de dormir y luego cubrir por capas sobre el sleeping. Bueno, la mejor forma para dormir en cualquier lugar lo ideal es que se debe dormir con la primera capa en un sleeping que esté adecuado para la temperatura a la que vamos a estar. Y acá recordar mucho lo de los sleeping. Los sleeping traen una temperatura confort y una temperatura extrema. Que la temperatura extrema te diga a ti menos 15 grados no quiere decir que yo a los menos 15 grados con un sleeping de estos pues la voy a pasar del carajo, no me va a dejar morir, pero lo que tenemos que ver es siempre la temperatura confort del sleeping. No podemos, la temperatura confort es la que realmente está diseñada ese sleeping, ¿listo? Y siempre recuerden que entre más capas tenga, pues mi cuerpo va a demorar más tiempo en calentarlas. Por eso siempre se recomienda que el sleeping esté uno durmiendo con su primera capa. David Sierra, si estamos en una zona donde hay aguas termales o hay alguna piscina caliente, ¿cuándo se puede y cuándo no meter la persona ahí? Bueno, muy buena pregunta y sobre todo para todos los chicos y los guías que van mucho al Tolima. ¿Listo? Las termales, por ejemplo, como las termales de Cañón, ¿hasta qué punto de hipotermia nos pueden servir? Hablamos de un grado 1 o un grado 2. ¿Listo? No recomiendo
para hipotermia ni grado 3 ni grado 4. ¿Listo? Recuerden que la persona tenemos que hacer movimientos muy ligeros, muy delicados, porque esta persona se vuelve de cristal. Y el hecho de meterla inmersa a una temperatura corporal por debajo de 28 grados, meterlo a una temperatura corporal inmediatamente por encima de 40 grados, pues puede generar irritaciones a nivel miocárdico y generarnos una fibrilación ventricular. Entonces, hipotermias 1 y 2, perfecto, las termales estarían delicioso. 3 y 4, primero calentamos y después ya miraríamos. Marcela Algarra, ¿mantener los pies fríos puede desencadenar en una hipotermia? ¿Cuál sería la mejor forma de calentar los pies? Digamos cuando se duerme sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, muy bien. Los pies fríos, yo creo que nos pasa a muchos. Los pies fríos se colocan fríos es por la vasoconstricción periférica. Esos vasos se hacen mucho más pequeños, ¿listo? Haciendo o disminuyendo o la irrigación sanguínea hacia esos puntos para concentrar la sangre y el calor hacia nuestra área central y mantener los órganos centrales con mucho más calor. No es que sea el primer grado de hipotermia, ¿listo? Pero nos está indicando de que ya nuestro cuerpo está actuando frente al frío, que debemos hacer algo para contrarrestar el frío que estamos haciendo. ¿Qué debemos hacer a los 4.000 metros? Si estamos caminando, y ojo con lo que voy a decir, ojo con los pads químicos de calor. Porque muchas personas cogen un pad químico, se lo ponen en las botas y el sudor de los pads químicos se enfríen rápidamente y generan congelaciones y quemaduras por congelación bastante graves. ¿Qué recomiendo? Utilicemos el calzado adecuado, utilicemos los calcetines adecuados para la altura en que estemos ejercitándonos. Oscar Moreno, del RCP es con pacientes de cristal para no causar lesiones en el corazón, igual se hace 30 por 2. Sí, pero recuerden, cuando estamos en un grado 3, listo, ser muy precavidos en el grado 3, tomar esos signos vitales durante 2 minutos. Si ustedes ven que a pesar que en 2 minutos esa persona hizo una respiración o tiene 5 pulsaciones por minuto, no inicien RCP, inicien recalentamiento. Si la persona ya no tiene ni esa respiración, ni esas pulsaciones, sino que en esos 2 minutos no encontramos nada, estamos hablando de un paciente grado 4, sí o sí, e iniciamos RCP. Ya no importaría hacer el RCP, ¿por qué? Porque la persona ya no está respirando. La persona probablemente ya se encuentre en un proceso de fibrilación. Entonces debemos iniciar el RCP. Pero no se les olvide, si estamos solos, 5 RCP, 5 de recalentamiento. Si estamos acompañados, iniciamos RCP de manera ininterrumpida, mientras que las otras personas están haciendo procesos de calentamiento. Viejo George, ¿perder altitud en la montaña ayuda a recuperar de la hipotermia de alguna forma? Depende del grado de hipotermia. Recordemos que más o menos estamos hablando de unos 6 grados por cada 100 metros de desnivel, ¿no? Entonces, lógicamente, si lo bajo, pues vamos a tener menor temperatura. Pero si tengo un grado 3 que ya no produce calor y lo bajo, pues ya no me está produciendo calor, él va a seguir en su mismo grado de temperatura. Entonces, mi recomendación, grado 3 y grado 4, manejen la hipotermia, luego desciendan, exceptuando, y claro, y siempre será así, que su vida, la vida de la víctima o de los que estamos ahí, corra riesgo por quedarnos esa altitud. ¿Listo? De resto, podríamos manejar algo de la hipotermia ahí y después ir descendiendo. Jorge Bogotá, ¿en la selva puede llegar a tener hipotermia avanzada? No, en la selva pueden darse algunos grados de hipotermia, lo hablamos como en las zonas cálidas, un grado 1, un grado 2, sobre todo si llueve, estamos mojados con la humedad, puede generar hipotermia, ni especial en las horas de la mañana. Si ustedes ven en las selvas,
En las selvas es bastante caliente, pero en las horas de las 2 a las 5 de la mañana siempre hace fresquito. ¿Listo? Y en esas horas podemos llegar a una hipotermia 1 o 2 probablemente. Es muy raro que en la selva encontremos un grado 3. Henry Villalba, si se recupera conciencia, ¿es aconsejable dar comestibles o líquidos? Muy buena pregunta. Y aquí entraríamos es en qué momento podemos o no dar líquidos. Y es persona que esté consciente. A, en la escala BDN, alerta, que nos responda correctamente en dónde se encuentra, en qué año está, qué le ocurrió, cómo se llama, o en personas que están A menos o somnolientas, que de pronto tenemos que decirle, oye, ven, habla, Tania, abre los ojos y así, no, o responde las preguntas de forma incoherente. En ese momento la persona todavía tiene capacidad para tomar líquidos. De ahí para abajo no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque podríamos hacer un proceso que se llama broncoaspiración, y es que la persona trate de tomar el líquido, le demos el líquido en la boca y la persona está respirando y cuando respira hace que ese líquido se vaya a su tracto respiratorio y pues provocaríamos la muerte por asfixia. ¿Listo? Entonces solamente en personas alertas o hasta a menos. Si yo llego en un proceso de hipotermia que tengo desafortunadamente una persona grado 3 y llego a sacarla al grado 2, quiere decir que la persona se hace consciente, me empieza a hablar, se empieza a mover, me pregunta cosas, aprovecho para darle una guapanelita caliente muy lentamente. Si no, no le doy nada. Lucas Tabar, ¿es conveniente desnudar si la ropa está húmeda y cubrir con mantas térmicas si no existe otra forma de cubrirlo? Bueno, muy bien. Si tenemos la posibilidad de estar en un refugio, asegurar que no nos va a pegar el viento, que no nos vamos a mojar, que todo va a estar bien, por ejemplo una carpa, una cueva improvisada, un refugio dentro de la nieve, de pronto cavamos una cueva dentro de la nieve, un pequeño refugio, podríamos hacerlo, ¿listo? Si no, dejamos la ropa húmeda y colocamos la manta encima, ¿listo? Es preferible. Si no tenemos esa posibilidad, es preferible. Y si tenemos la persona que solamente la tenemos desnuda con la manta térmica, no más, no tenemos absolutamente nada más, ni un sleeping, ni una mantica, nada, déjenle la ropa húmeda y colóquenle la manta térmica, porque es probable que tenga mayor pérdida de calor si le quitamos completamente la ropa y no podemos cambiarla, a dejarle la ropa húmeda y la manta térmica. Andrés Gómez, ¿qué tipo de alimentos se deben consumir cuando se va a permanecer por varias horas o días en el glaciar y evitar entrar en hipotermia? Listo, las comidas que siempre se recomiendan y se recomiendan no solamente para hipotermia sino para altura, es comidas ricas en carbohidratos. Listo, que nos van a dar una dosis extra de energía, nos van a mantener nuestros niveles metabólicos un poco más altos, va a generarse más calor, ¿listo? Entonces siempre ricas en carbohidratos, pasta, pan, barras energéticas, todo este tipo de comidas especiales para la montaña recomendadísimos, ¿listo? Cristian Alarcón, ¿podría funcionar en hipotermia grado 1 o 2 abrazar a una persona piel a piel, claramente siempre y cuando esté en un medio sin exposición? Bueno, muy bien, entonces, el piel a piel siempre pasa con el piel a piel, ¿no? Vergados. Entonces, el piel a piel, recuerden que yo voy a perder calor con el piel a piel. Pero se debería utilizar más cuando ya la persona no es capaz de producir calor. Si es una persona que puede producir calor, pues no la desnudo, ¿listo? No lo cojan como una técnica para desnudar a la persona, sino no la desnudo, sino que le digo vamos a hacer ejercicio, vamos a tomarnos un líquido caliente y probablemente pase. Si aparte de eso ustedes ya por cosa suya
decirle, hombre, metámonos al Sleepy que me recomendaron que la piel hacía efecto, pues lógicamente va a funcionar. ¿Listo? Para la hipotermia, y la hipotermia se va a calmar porque le estamos aportando una fuente de energía. ¿Listo? Pero pues hombre, no sean así tampoco, no sean así. Déjenlo para el 3 y 4. Rafael Rodríguez, ¿cómo evitar yo creo que es gangrena porque escribió gangrena, pero creo que es gangrena, en las extremidades y qué hacer si se negrean? Bueno, muy bien. Cuando hablamos de gangrena en extremidades, ya no estamos hablando de hipotermia, aunque puede ser un asociado, sino estamos hablando de congelamientos. ¿Listo? Y cuando las extremidades se necrosan o se ennegrecen, estamos hablando de un cierto grado de congelamiento y estamos hablando de un congelamiento total de la parte afectada que puede ser de diferentes grados, ¿listo? Pero de pronto lo hablaremos en una próxima clase el próximo miércoles que podría ser de congelamientos específicamente. Jonathan Gómez, ¿qué fármacos vasodilatadores se recomiendan? Bueno, cuando hablamos de hipotermia no recomendamos fármacos, ¿listo? Recomendamos calentamiento. Cuando hablamos de congelamientos sí recomendamos fármacos, ¿listo? Pero para hipotermia no se recomiendan vasodilatadores, ¿listo? Recomendamos métodos de calentamiento y lo más importante es la prevención. Si yo salgo con un grupo que yo tengo conocimiento sobre la hipotermia, sobre los grados de hipotermia, mi idea es no dejar que una persona que inicia con hipotermia 1 llegue a la 4. ¿Listo? Ahí está el truco. ¿Listo? Pero no recomendamos ningún vasodilatador en este caso. Juan Felipe Franco, ¿cómo influye el tiempo en los cambios en la escala? ¿Qué delta de tiempo sin tratamiento puede llevar la persona de una hipotermia 2 a una hipotermia 3? Depende. ¿Qué tanto puede pasar una persona de la 1? O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar de la 1 a que llegue a la 2 o de la 2 a la 3 o de la 3 a la 4? Depende. Depende de las condiciones a las que esté enfrentada la persona. Depende de las cosas que yo haga para solventar la hipotermia de esta persona. Si yo llego y tengo una víctima de avalancha y llegué a los 10 minutos, es probable que esta persona ya la encuentre en una hipotermia grado 2. ¿Listo? Pero de mí dependerá que esta persona no pase a un grado 3. ¿Listo? Entonces depende de las condiciones meteorológicas, depende de lo que estemos expuestos, depende del manejo que le estemos dando. Pueden ser desde minutos hasta de pronto horas, dependiendo. Clara Osorio, si existe edema pulmonar e hipotermia al tiempo, ¿cómo es el protocolo? Muy bien. Si tengo una persona que tiene edema pulmonar, y hablemos de edema pulmonar de grandes alturas, ¿listo? Y aparte de eso, tengo hipotermia, ¿listo? Y hablamos de que empecemos, pongámoslo grave, una hipotermia grado 3, ¿listo? ¿Qué protocolo se debe utilizar? Uno, tengo que manejar todo el tiempo. Tengo que manejar la hipotermia, tengo que disminuir los grados de hipotermia, tengo que hacer que esa persona empiece a pasar a la barrera de los 32 grados y lógicamente tengo que empezar a manejar el edema pulmonar, porque por cualquiera de los dos lados puede llevarse al paciente, ya sea por un edema pulmonar en donde la persona va a entrar en un paro cardiorrespiratorio por un proceso de obstrucción, o va a haber una hipotermia por una desfibrilación ventricular. Entonces, hablaríamos de utilizar el manejo para el edema pulmonar y inmediatamente y concomitante el manejo para hipotermia. Se manejarían al tiempo. En lo único que se recomienda que se maneje primero la hipotermia y después lo otro es cuando hablamos de congelamientos. En congelamiento manejo primero la hipotermia y después manejo el congelamiento. ¿Hay inconvenientes con el uso de neopreno, por ejemplo, en actividades como cayemo o barranquismo? ¿El uso del neopreno? Uso Excelente. Y el uso del neopreno, sobre todo para las personas, me imagino que fue una persona que hizo la pregunta que hace canyoning
o hace barrancos, es como la cuerda para el escalador. O sea, el neopreno evita estar en contacto con temperaturas más frías. A pesar de que yo pueda hacer canyoning o barranquismo en un clima cálido, por estar tanto tiempo sumergido en el agua o tanto tiempo inmerso en el agua, voy a poder generarme un grado de hipotermia. ¿Por qué? Porque el agua está a menor temperatura del ambiente. Entonces, siempre estar pendientes, no se les olvide, en climas fríos también se genera hipotermias. En climas calientes, perdón, también se genera hipotermia. Entonces, el uso de neopreno indispensable para actividades en agua. Viejo George, si me recupero de grado 3, ¿debo ir posteriormente al médico o puedo directamente a casa con seguridad? Recomendadísimo ir a una evaluación médica en grado 3 y grado 4. ¿Listo? Grado 1 y grado 2, pues probablemente todo lo hemos vivido, no es tan necesario, pero grado 3, grado 4, indispensable. Andrés Rodríguez, en caso de que la persona empiece a alucinar por hipotermia, ¿qué se debe hacer y cómo se debe tratar al montañista? Muy bien. Cuando hablamos de las alucinaciones por hipotermia, estamos hablando desde un efecto rebote. Y yo me imagino que la pregunta está muy dada hacia lo que es la desnudez paradójica. La desnudez paradójica, se han visto casos a grandes alturas en donde no se determina si es por la hipotermia o si es por un edema cerebral. Pero se han dado casos de personas que alucinan, sienten calor, son personas que se quitan literalmente la ropa y lo que se ha visto es que ha sido por un efecto rebote en donde el cuerpo trata de concentrar toda la sangre en el área central para mantener ya en lo último a estas personas, mantenerlos calientes, y ese ingreso de sangre, esa área central produce calor. ¿Listo? Pero la verdad todavía está en discusión los mecanismos. No se sabe si, porque los casos que se han dado es en altura. Entonces no se sabe si realmente es por la hipotermia, por este mecanismo que les acabo de contar, o si es por un edema cerebral en donde la persona ya perdió esa capacidad de discernir lo real. Víctor Manuel Ortega, consideraciones sobre sueros antiofídicos en áreas silvestres. Viejo Vic, a pesar de que no es el tema, le respondo la pregunta. Los sueros antiofídicos, sobre todo el suero antiofídico que llaman el universal, que es el que se lleva mucho a las expediciones, es recomendable. ¿En qué sentido? En que yo lo puedo llevar, pero no lo debo usar. ¿Por qué? Porque el suero antiofídico solo se debe usar en un centro hospitalario. Eso tiene una serie de microgoteos, pueden hacer reacciones alérgicas muy explosivas en el paciente, que si no lo mata el veneno, lo mata el suero antiofídico. Pero sí lo puedo llevar para en el momento en que yo me encuentre en un centro hospitalario donde haya remitido a la persona, puedo entregar el suero antiofídico para que lo puedan usar. Luis Eduardo, doctor, estoy incursionando a mi hija al montañismo. Apenas tiene 5 años. ¿A tan corta edad qué altura máxima y temperatura mínima me recomienda para ella y así minimizar al máximo cualquier riesgo? Bueno, muy bien. Para las alturas, realmente a los niños no se les recomienda estar a grandes alturas, por lo que sus pulmones, todo su sistema respiratorio, su sistema cerebrovascular, su sistema nervioso se está desarrollando y van a entrar en procesos de hipoxia. ¿Listo? Tendríamos que hacer procesos de aclimatación muy prolongados para poder pasar de una altura a la otra. ¿Listo? Hablando, por ejemplo, de 3.800 a 4.200 o 4.500. ¿Listo? Probablemente cumbres, estar mucho más pendientes que ese cuerpo se aclimate más. ¿Qué temperaturas? Igual, los niños pierden mucho más calor que los adultos. Entonces, estar pendientes de temperaturas, no solo de la temperatura, sino de cómo nos vamos a proteger o cómo lo vamos a proteger a él, con qué vestimenta, vestirlo en capas para que pueda estar a temperaturas mucho más bajas. Bueno, creo que es todo, ¿o sí, tenemos más? Sí, es todo. Bueno, muy bien.
es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que la charla les haya gustado. Esto es una clasificación que poco conocemos acá en Colombia. Se utiliza más en la parte europea. Acá generalmente utilizamos es más la de la Sociedad de Áreas Remotas, la Sociedad Médica de Áreas Remotas. Espero que haya quedado claro. Que igual, como siempre, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero verlos también en nuestra página del SEMA. Si quieren que en la próximo miércoles hagamos otro live, por favor díganos qué temas les gustaría que tratáramos y sería chévere poderlos hacer y que pues que entre todos aprendiéramos en esta cuarentena forzada, pero indispensable para todos, pudiéramos aprender cosas chéveres que a todos nos incumben. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. El Centro de Entrenamiento en Medicina y Montaña de las Remotas SEMA, Agreste SEMA, siempre va a ser su hogar para las personas que han hecho curso con nosotros. Siempre serán bienvenidos, y a los que no han hecho curso con nosotros siempre serán bienvenidos también. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.